conversábamos. En una linda mañana le pregunté. Pedro Enríquez Ureña, ensayista, crítico literario, maestro y poeta dominicano. Nació el 29 de junio del 1884 en Santo Domingo, República Dominicana, en el seno de una familia ilustrada. Hijo de Francisco Enríquez y Carvajal, prestigioso doctor en medicina que llegó a ocupar la primera magistratura de la República Dominicana, y de Salomé Ureña de Enríquez, poetisa. La casa paterna fue centro de gran actividad cultural, donde se reunieron grandes figuras políticas e intelectuales como José Martín y Eugenio María de Hostos. Radicado en Cuba, publicó allí algunos de sus primeros artículos y posteriormente, hasta el 1914, vivió en México. En el año 1910 se editó en París una recopilación de sus trabajos, Hora de Estudio. Ureña trató de conciliar el modernismo, los clásicos, el americanismo y cuestiones sociales vinculados al fenómeno cultural. Estudió el proceso intelectual de su país durante la colonia. Pedro Enríquez Ureña en los Estados Unidos de América, 1901-1904. Inicia su travesía fuera de la patria el incansable peregrino. En enero de 1901, Pedro, llevado por su padre Francisco Enríquez y Carvajal, viaja a los Estados Unidos de América, específicamente a la ciudad de New York, con el propósito de, junto a su hermano mayor, Francisco Noel, iniciar los estudios de idioma inglés en Columbia University, lo cual Enríquez y Carvajal, interesado por la formación de sus hijos, consideraba algo de suma importancia. Lleva a Columbia University en enero de 1901 a Pedro y a Francisco Noel para que estudiaran inglés. Incluso en una carta que años después, ya hecho Pedro un hombre, le envía a Francisco Enrique y Carvajal, le dice: Santo Domingo es una selva. Para crecer intelectualmente, para formarse, hay que salir de ella. Pedro Enríquez Ureña en Cuba, 1904-1906. En marzo de 1904, mi padre decidió que abandonáramos New York y partimos a Cuba, donde pensaba radicarse. No dejé New York con pena. Sentía que la gran ciudad me había enseñado cuanto debía enseñarme y que ahora su enseñanza, moral e intelectual, debían servirme para vivir entre mi gente, escribe Pedro en sus memorias. Son los 4 países en los que Pedro Enríquez Ureña echó profundas raíces en los ambientes culturales, literarios y académicos, y en las que son más visibles sus huellas están México, Argentina, Estados Unidos y precisamente Cuba. Aquí residirá por espacio de 2 años, hasta el mes de enero de 1906. Durante ese tiempo, colabora en la revista Cuba Literaria y es empleado de la casa comercial Silveria y Compañía. Pedro habrá de publicar en diciembre de 1905, a la edad de 21 años, su primera obra literaria, Ensayos Críticos. Pedro Enríquez Ureña en México, 1906-1914. Desde Cuba, en 1906, Pedro, contrariando los deseos de su padre, se dirige a México. En este país, haría vida académica, cultural e intelectual intensa hasta el año de 1914, es decir, en su primera estancia en esa nación. En Veracruz, es uno de los fundadores de la revista Crítica, junto al escritor cubano Arturo Carricarte, y en el mes de abril se traslada a la capital mexicana, donde conoce a Antonio Caso y Alfonso Reyes, y colabora con el periódico El Imparcial y la revista Moderna. También trabaja en la compañía de seguros La Mexicana, en labores administrativos. El tiempo sellaría una profunda y solidaria amistad entre Reyes y Enríquez Ureña. La patria dominicana siempre anduvo con Pedro Enríquez Ureña, se mantenía actualizado, al corriente del acontecer cultural y político de República Dominicana. Nunca adquirió ni negoció otra nacionalidad, a pesar de llevar una vida de errante eterno. Pedro Enríquez Ureña de visita en su patria, 1911. Entre los meses de mayo y junio de 1911, Pedro, aprovechando unas breves vacaciones académicas, tiene presencia en la ciudad de Santo Domingo. El 16 de mayo llega a República Dominicana, después de una ausencia de 10 años, y su visita se extiende hasta el 22 de junio de dicho año. Primero pasó por Cuba a visitar a sus hermanos.
Poco comentan sus cronologistas y biógrafos acerca de ese momento en la vida del más representativo de los hombres de las letras nacidos en la isla. Pedro Enrique Sureña, de regreso a México, junio de 1911. Pedro es designado al siguiente año catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana en la Escuela Preparatoria de la Universidad Nacional de México. Su ascendente carrera intelectual y académica lo convierte en víctima de la envidia y de los ataques discriminatorios por su condición de extranjero. La xenofobia mexicana de la época lo hiere. Luego de la Revolución de 1910, el tenso e inestable ambiente político reinante en México desde la toma de poder en febrero de 1913 por el militar Victoriano Huerta fue el motivo principal por el cual tuvo Pedro que trasladarse nuevamente a la isla de Cuba en abril de 1914. Habiendo concluido ya sus estudios de Derecho, su discípulo Antonio Castro Leal fue quien recibió el diplomado por delegación de Pedro. Pedro Enrique Sureña, segunda estancia en Cuba, 1914. Pedro llegó a La Habana en el mes de abril de 1914, con la intención de continuar su viaje hacia Europa. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial en el mes de agosto, sus planes cambian. Comienza a colaborar con varios medios cubanos, entre ellos El Fígaro y la revista Cuba Contemporánea. Apenas unos 7 meses permaneció Pedro en esta su segunda estancia en la patria de José Martí, y su activismo dejó huellas en el periodismo literario en la mayor de las Antillas, habiendo trabado amistad con importantes escritores cubanos como Mariano Brull y José María Charco y Calvo. Acepta ser corresponsal del periódico El Heraldo de Cuba en Washington y parte hacia la capital estadounidense en el mes de noviembre del citado año, pero antes edita en Cuba su texto Estudios sobre el Renacimiento en España. Pedro Enrique Sureña, primera estancia en Argentina, 1924-1931. Pedro arribó al puerto de Buenos Aires, Argentina, a fines de mes de junio de 1924. Allí lo esperaban 2 entrañables amigos argentinos, Rafael Alberto Arrieta, poeta y crítico literario, y Arnaldo Ofilia Reynal, editor y académico. Su esposa y su primogénita Natacha, recién nacida, le acompañaban en su primera estancia en esta nación de las Américas del Sur, donde contó para establecerse con su familia con el apoyo de Arrieta. La razón fundamental de este movimiento migratorio del ilustre humanista, él mismo nos los dice. La situación económica de México es muy mala. Nadie tiene dinero. Mis ahorros están metidos en tierra, no acabados de pagar, y esas me representan por ahora deudas y no entradas. Destacada obra, El Español en Santo Domingo. Aunque la publicación es de 1940, el propio Enrique Sureña revela que escribió el trabajo durante los años 1935 y 1936. La variada y copiosa colección de datos e información que contiene la obra no es siempre producto de investigaciones directas realizadas mediante encuestas, sino de su amplio conocimiento personal del habla dominicana y de la búsqueda incansable en la biografía disponible. Así lo revela el autor además en reiteradas ocasiones. Una justa valoración de la obra de Pedro Enrique Sureña obliga a reconocerle los múltiples méritos que la convierten en un clásico de literatura dialéctica hispanoamericana. En primer lugar, es la primera obra que estudia un enfoque filológico y coherente y sistemático el español dominicano. En segundo lugar, no solo es el primero, sino el único trabajo que ofrece una visión general, panorámica del español dominicano al describir los diferentes niveles de la lengua, el fonético, el morfosintáctico y el léxico-semántico. Tanto las publicaciones previas como las posteriores al español en Santo Domingo solo se ocupa de aspectos parciales del habla dominicana, con excepción de más de datos sobre el español de la República Dominicana de Jiménez Sabater, que no solo describe con amplitud el sistema fonético-fonológico, sino que también aporta datos sobre la sintaxis. Entre sus obras más importantes también tenemos Ensayos críticos, 1905, Hora de estudio, 1910, El español en Santo Domingo, 1940, Las corrientes literarias en la América hispánica, 1949, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, 1928. El final de su viaje vital llega. En su afán por dar cada vez más de su saber, Pedro murió en la Argentina, en el tren de la Constitución que lo conduciría de Buenos Aires a La Plata, con destino al Colegio Nacional de La Plata, el sábado 11 de mayo de 1946. Había dejado el hogar a las 12:01. ¡Ay! ¡Mami! Siempre me
acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos. En una linda mañana le pregunté, le diste Ramón Almanzar, Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José vamos a esconder. Esta costura es el sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron Tito y Troncoso aquella canción. Se portaron como colega Pérez Ramón, fue Eduardo Brito quien le dio brillo a la inspiración. ¡Qué chiva! Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos. Y en una linda mañana le pregunté, le diste Ramón Almanzar, Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José vamos a esconder. Y la costura es el sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron Tito y Troncoso aquella canción. Se portaron como colegas Pérez y Ramón, fue Eduardo Brito